FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, primero un análisis, ¿no? O su mirada con respecto a cómo se viene llevando esta nueva etapa de medidas, estas nuevas restricciones, confinamiento que es estricto pero que no lo parece tanto, ¿no? No, en general yo he tenido una postura muy cauta, tratando de apoyar permanentemente las medidas del gobierno nacional, provincial e inclusive local en especial, porque ante una crisis tan importante, una tragedia tan grave para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestra gente, obviamente el primer impulso, me parece acertado y prudente, es el apoyo a las autoridades. A partir de ahí uno tiene que empezar también a mostrar como dirigente político las diferencias en algunos puntos. Obviamente que si vos no tenés las vacunas y no tenés una inmunización de la sociedad, debés apelar a cuarentenas y a restricciones porque cometiste un error en el momento de gestionar y en el momento de conseguir las vacunas, y hay demoras en la inmunización de nuestra gente, con lo cual tenés que apelar a este tipo de medidas, a las cuales yo apoyo en gran medida porque no te queda otra que cuidarte de alguna manera. A partir de ahí empieza la instrumentación, y en la instrumentación uno ve serias deficiencias. Nosotros no podemos, a esta altura del acontecimiento, superado ya un año, no tener en cuenta que la gente vive de su actividad privada, vive de su trabajo, tiene serios problemas en su vida cotidiana, y hacer este tipo, como recién planteabas vos, de detenimientos de la gente en los accesos. Quizás a algunos funcionarios les parece que la gente va a la ciudad de Buenos Aires porque tiene ganas, o viene aquí a la provincia porque le parece divertido salir a la mañana de su casa y estar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en cada uno de los peajes que rodean, por ejemplo, en el caso nuestro, al partido de La Matanza. Cuando uno sale por el peaje de la Richeri o por el acceso oeste, uno tiene de 1 hora a 2 horas. La verdad que no han tenido en cuenta, como la vacuna, no han tenido en cuenta el soporte económico en IFES y en los ATP para soportar este nuevo confinamiento y estas nuevas restricciones. Y a partir de allí, lo que no se puede, Luz, es estar perjudicando notoriamente a los trabajadores esenciales y a la gente que se moviliza para tratar de sostener su trabajo, sus profesiones y su vida. Y lamentablemente es una suma de desaciertos que uno las tiene que marcar, que uno las tiene que plantear. Quizás ustedes le hicieron ayer en el 1, justamente estas declaraciones, entre indignado, caliente y preocupado, porque mientras pasa esto, esa policía de la provincia que vos estás viendo en los accesos, la mayor parte de ellos no están vacunados. Mientras pasa esto, tenemos falta de fuerzas federales en el partido de La Matanza y tenemos falta de fuerzas de seguridad y las tasas de delitos van aumentando. Bueno, esta es un poco la queja y el planteamiento que yo le estoy haciendo a algunas autoridades. Sí, y el tema de delitos, ¿no? Porque justamente a eso quería apuntar. ¿Cómo, según lo que vos viste, el análisis que estás haciendo, cómo ves distribuida la policía? O sea, ¿crees que todo se destinó directamente a lo que es este confinamiento, a lo que es esta cuarentena y los controles? Porque yo tampoco veo demasiados controles como para decir, a ver, vi muchos patrulleros también circulando, digo, no solamente en los puestos. La realidad marca que pasados los primeros meses del confinamiento del año pasado, los primeros 6 meses, el delito y las tasas de delito empezaron a aumentar. Hoy tenemos en el AMBA 20 robos a comercios por hora, o sea, 500 comercios robados por día. Tenemos un aumento en la tasa de homicidios, tenemos un aumento en el robo con armas. Es decir, la inseguridad volvió no solo a causas normales, sino que se empezó a superar. Y a partir de allí, bueno, la queja de que nosotros tenemos fuerzas de seguridad federales y provinciales abocados a un tipo de operativo que también, vamos a ser sinceros, operativos en los cuales la gente muestra su telefonito después de estar 1 hora y media parada y nadie mira muy bien si hay autorización o no hay autorización. Son todos escenarios y escenografías montadas para la televisión, montados para que la gente no quiera salir de su casa. La verdad que la política necesita de consensos y de convencimientos que a veces pasan también por lo cultural. Cuando un gobierno pierde tanto la eficacia, tanto el don de gestión y tanta la confianza de la gente, bueno, pasa esto que ustedes están viendo. La gente igual sale, la gente sabe que ese registro en los peajes
es un verso, que cualquiera saca a cuidar, que muestra el telefonito por la ventanilla. ¿Quieren saber la verdad de lo que está pasando? Es eso. Es imposible que haya esta cantidad de gente. Entonces, es toda una suma de desaciertos. La cantidad de personas al abocado y, por el otro lado, la forma en que se registra y en la forma en que se intenta parar a la gente en su ida al trabajo. Mientras suben las tasas de violencia y las tasas de delito. Esto es lo que nos está pasando. Esta es la verdad. Miguel, ¿qué tal? Tavo Sibreiro te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Tavo, ¿cómo estás? Me pregunto cuál sería la alternativa, entonces, a estos procedimientos, ¿no? Porque, evidentemente, desde algún lugar también se pide que el Estado controle para intentar que la gente no se mueva porque encuentra una excusa que le es propia y a partir de ahí seguir fomentando el virus. ¿Qué crees que habría que hacer, no? Si esto que vos recién decías no está funcionando. Hay un hecho que es innegable, que es la pérdida de confianza y de convencimiento de una sociedad. Cuando no hay consenso y cuando no se da el ejemplo desde el poder, esto es como el delito. Miren, el Estado existe para que te dicte una serie de normas que vos y yo debemos cumplir. Ese es el rol del Estado. Cuando el Estado dicta una serie de normas y no sanciona ante el incumplimiento de la norma, no tiene razón de ser el Estado. Porque entonces vos decís, bueno, ¿para qué voy a estar pagando un impuesto o voy a estar cumpliendo si aquel que tiene el rol fundamental, que es mantener un estilo de vida y que no estemos en la ley de la selva, no cumple permanentemente con su rol? Lo que pasa en la Argentina hace muchos años, en principio, es que esa falta de atención a la norma, ese incumplimiento de la norma permanente por parte de todos, en especial por la dirigencia política muchas veces, hace que justamente la sociedad, no se atenga a la norma y vivamos en esta anomia permanente de la vida política argentina. Esta anomia lleva a este incumplimiento. Dejando de lado esa cuestión que sería muy larga de hablar y muy filosófica, pero que hace al fondo también de la seguridad, lo que hay que hacer es tomar medidas instrumentales acertadas. Por ejemplo, en este caso yo creo, Tavo y chicos, que habría que haber tenido muy en cuenta el tema del IFE y el tema de los ATP. ¿Cómo piensan que las empresas van a subsistir? ¿Cómo piensan que los comerciantes no esenciales pueden solucionar nuevamente parar sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado? La verdad es que no puede haber cuarentenas sin restricciones, así no las hay en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo, inclusive latinoamericano, sin ningún tipo de ayuda. Sin embargo, Miguel, en relación a esto, la Confederación Internacional de Sindicatos pone a la Argentina como el país que más ayudó a sus trabajadores y trabajadoras. Sí, al principio del año pasado. Esto fue en la primera cuarentena. Ahora, desde la cuarentena hasta el mes de marzo. Claro, lo que nos ha pasado ahora, digamos, lo que ustedes están viendo por televisión, es que ahora no hay ayuda. Es así de sencillo. Entonces, la gente no se puede sostener. Entonces, ayer abrió la inscripción para los ATP. Bueno, esto es fundamental. Creo que habría que haberlo anticipado por lo menos hace 30 días, porque la gente no puede solucionar sus problemas puntuales. La caída en ventas, los quebrantos en materia comercial, lo que nos pasa a nosotros mismos en el Partido de la Matanza. Es una situación muy difícil. Entonces nosotros no podemos... por otro lado, además, insisto, complicamos a todo el mundo. También estamos complicando en este momento a los esenciales que intentan ir hacia sus lugares de trabajo y tardan 2 horas un médico en trasladarse a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es una suma de desaciertos y de falta de gestión que lamentablemente nos está llevando a esta situación. Miguel, nombraste varias veces las vacunas, ¿no? Que no llegaron, ¿no? Y también recién, no sé si estabas escuchando el programa, estuvimos hablando acerca del rol de la oposición, ¿no? En este caso, en esta pandemia. Y a veces notamos, no lo digo por vos ahora, pero sí te introduzco en la pregunta para que vos me des tu opinión, ¿no? Y a veces de la oposición se desprenden algunas frases que la verdad no son reales. Por ejemplo, no hay vacunas en la Argentina. Y cuando uno después analiza lo que está sucediendo en el mundo, resulta que salvo los 2 países que producen, Estados Unidos con Johnson & Johnson y toda la serie de laboratorios que tiene, Inglaterra con Oxford o Israel, que tiene poder económico para comprar todas las vacunas, la verdad que más o menos están recibiendo la misma cantidad de vacunas que la Argentina y hay 150 países que no recibieron nada, ¿no? Me sorprende, ¿no crees que ahí habría que hacer una suerte de autocrítica? Digo, sí, por supuesto, exigir que lleguen más,
pero decir que no hay vacunas, no me parece fuerte. Yo creo que sí, que hay un sector de la oposición que se ha comportado de una manera harto agresiva y que ha contribuido a esta situación de anomia durante la pandemia y la cuarentena. En esto coincido. En mi caso he sido muy prudente durante más de un año, lo seguiré siendo. Cuando planteo ahora mis diferencias, han sido básicamente en base a los retenes y a la forma de manejarse en la gestión en este nuevo confinamiento. Pero he intentado por todos los medios, bueno, de hecho integro el Consejo Sanitario de Emergencia de La Matanza, el Consejo de Vacunación, he apoyado por todos los medios posibles, es más, a veces soy criticado por ser demasiado condescendiente en esta materia. Me parece que en esta emergencia, cada uno de nosotros, con más de 70.000 muertos, en el caso nuestro acercándonos a los 4.000 vecinos de La Matanza fallecidos, no nos queda otra función que la de ayudar y estar junto a los ejecutivos con nuestras diferencias. Yo hago pequeñas críticas ahora con respecto a los retenes y en materia de seguridad, que es un tema que intento trabajar y conocer mucho, pero creo que sí, que hay que tener mucha cautela al momento de hablar y cómo se habla. Con respecto a las vacunas, creo que hay indudablemente por parte de la oposición algún tipo de pelea que pasa por lo ideológico y pasa por estigmatizar algunos países en contra de otros, y bueno, creo que el gobierno también debe dar quizás sus explicaciones con respecto al famoso tema de la Pfizer, dar explicaciones lógicas, racionales. Creo que a veces tienen algún problema de comunicación también, y de idas y de venidas, y que lo deben explicar. Pero bueno, insisto, ante una vacunación que va un poquito más lenta, lo que debemos hacer es cuidar y cuidarnos a nuestra gente. Para cuidar y cuidarnos, lo que debemos dar son acciones valederas, y no cometer este tipo de desaciertos que uno ve a diario ahora en este nuevo confinamiento, porque eso produce, bueno, serios problemas en la sociedad, ¿no? No sé si se entiende mi razonamiento. Sí, totalmente. Miguel, te hago la última en relación a nuestro distrito, ¿no? A La Matanza, lamentablemente este último fin de semana se dio lo que no queríamos, ¿no? Inundaciones otra vez, algunos evacuados, ¿no? Y decíamos que era como la tormenta perfecta, digo, si a todo este lío metemos evacuados en una misma escuela, la cuestión se pone compleja. ¿Sabés cómo está la situación ahora en relación a eso? Te lo pregunto a vos porque desde el municipio no nos estarían atendiendo, entonces bueno, quizás como digamos desde tu rol estás un poco más informado y si tenés alguna información de último momento para contarnos, digamos. En general, en el caso, las aguas suben y bajan rápido, en el caso de La Matanza. Hay problemas estructurales que nos han ido resolviendo estos años, algunos se han ido avanzando, como el del arroyo Dupuy, y otros que no se han terminado, aunque falta todavía en el arroyo Dupuy, no se han terminado de solucionar. Ahora, sí, coincido con ustedes en que la situación debe ser especialmente de emergencia. Veo que ustedes la cubren permanentemente, lo cual es muy valioso. Pero ¿y por qué no se arregla, Miguel? ¿Qué crees que pasa ahí? Porque la verdad es algo que, digamos, no es que se inundó ayer por primera vez. La Matanza se viene inundando hace ya cuántas veces. ¿No? ¿Cuántos años? ¿Vieron cuando les hablo de la anomia en el tema de la seguridad? Pero digo, más allá de la chicana política, que obviamente no estamos hablando de chicana porque estamos hablando de casas que se inundan, ¿no? Y acá, digo, pero más allá de eso, digo, ¿es tan grande la obra que hay que hacer o hay un poco de desidia? Hay problemas también estructurales. La Matanza tiene un problema de diseño estratégico, de falta de regularización dominial, de ocupación de espacios verdes y no de espacios en general que nunca debieran haber sido habitados y haber permitido la vivienda. Suena durísimo lo que estoy diciendo, pero esta es la verdad. Entonces, cuando vos pasás tantos años sin falta de planificación estratégica, con falta de regularización dominial, permitiendo construir en barrios que nunca se debieron haber construido, porque por su ubicación y ser tierras bajas, son lugares a su vez que deben resumir agua, no por decirlo así medio sencillamente. Bueno, todo este tipo de cuestiones estratégicas y de fondo, al no ser tomadas en cuenta, bueno, hacen que permanentemente se repitan ese tipo de hechos. No sé si se entiende. Este es un tema de fondo, y claro que hay estudios, inclusive de la Universidad de La Matanza, en consecuencia, con lo que significa la utilización de los bajos para la ocupación de tierras. Cuando vos, y nos ha pasado especialmente en el tercer cordón, vos dejás que permanentemente se ocupen tierras, pero también pasa en el segundo, ¿no? Pasa en zonas de Ciudad Evita, en muchas localidades de La Matanza. Vos permitís que se construya en lugares no aptos para la construcción, bueno, pasa permanentemente este tipo de hechos.
O sea, es obra en la cuenca y planes de vivienda, para resumirlo en dos grandes trazos. Claro, pero vos no podés permitir una ocupación salvaje de las tierras, y es lo que se ha hecho. Entonces, cuando vos, a veces yo lo digo brutalmente, vos podés ser un canin o vos podés ser una marea de asentamientos. Cada uno decide qué tipo de localidad quiere construir o que quiere diseñar o quiere planificar para el futuro de su localidad. Lo que nos ha faltado acá es planificación estratégica. Sí, ahí lo que pasa, si querés después lo discutimos en otro momento, obviamente, porque te llamamos por otra cosa y te salí con esto. Canning, parece que la usurpación ahí es privada, ¿no? Porque los countries arman, sus negocios con poco estudio de impacto ambiental, sin saber dónde van las aguas que antes pasaban por ahí. Es como para charlar largo y tendido, ¿no? Es para charlar largo y tendido, pero si vos lográs inversión privada, podés también hacer que la gente que necesite barrios de viviendas o que necesite otro hábitat viva mejor. Lo que no podemos, ahí nos vamos a debatir un tema para largo de esto, lo que no podemos es espantar permanentemente la inversión privada y la actividad económica privada. Si lo hacemos, esto termina teniendo un costo. Está ahí también nuestra noción y nuestra formación sobre cuál es el rol del Estado, ¿no? También en la economía, que sería para que hablemos un día, quizás toda la mañana, de eso. Miguel, te corro un poco ahora de La Matanza y quiero consultarte sobre el accionar de la oposición y el accionar en realidad del gobierno de la ciudad cuando se anunciaron las distintas medidas de ahora y las anteriores, ¿no? Con respecto al tema clases, con estas diferencias, ¿no? Que se marcaron en cuanto a lo pactado desde Nación, y vos hablaste específicamente de las ayudas, ¿no? Hablaste del ATP, hablaste del IFE. ¿Cómo observás también, ¿no? Un accionar quizás en contra de lo que es la cuarentena o de lo que son las medidas que establece el gobierno nacional y al mismo tiempo la no ayuda, ¿no? De parte del gobierno de la ciudad, porque no se conoció ningún tipo de ayuda con respecto a la asistencia a los sectores más perjudicados. Y es muy grave lo que nos ha pasado, y esta pandemia debe ser un llamado de reflexión a la dirigencia política argentina con respecto al tema del AMBA, ¿no? Ha marcado que nosotros tenemos todos mucho mayor relación y razón de ser aquellos que estamos en el conurbano con la ciudad de Buenos Aires, y que no podemos seguir manteniéndonos en una estructura de dos provincias con un área metropolitana tan intensa y tan comunicada, sin ni siquiera una estructura jurídica que tome medidas en común. No sé si se entiende, pero esto pasó con las clases presenciales, por ejemplo, y pasa con nuestros vecinos de Celina con el otro lado de la ciudad de Buenos Aires, de Ramos Mejía también con su relación permanente con la ciudad, y de toda nuestra gente, que en general va a trabajar, muchas de ellas, en la ciudad de Buenos Aires. No es la pregunta tuya, no, pero creo porque que hay específicamente... que reforzar el tema de la agencia metropolitana, reforzar el tema de la necesidad de que el AMBA buscar una forma jurídica y una forma distinta de manejo para los años que se vienen, porque no podemos seguir con esta polémica permanente que hay entre la ciudad de Buenos Aires y nuestros municipios. No, eso por un lado. Claro, ¿no? porque quería conocer tu mirada un poco, porque desde un gobierno donde dicen pensar tanto en el trabajador, ¿no? Al momento de las medidas y demás, que no haya ofrecido ayudas, me parece un poco raro, ¿no? Y por el otro lado, creo que creo que indudablemente las clases presenciales son muy complicadas en esta instancia. Esto sé que no es políticamente correcto, sobre todo para los opositores, que han hecho de la presencialidad una bandera. En mi caso, sin ser un especialista, no soy un sanitarista especializado, a mí me preocupaba mucho la presencialidad en este nivel de contagios, porque creo que no pasa exclusivamente por la escuela, sino por los traslados, por el transporte. Entonces, sinceramente, hubiera reforzado el trabajo. Uh-huh. Nosotros tenemos una buena secretaria de Educación aquí, en eso. Hubiera reforzado el trabajo en cuanto a la educación a distancia, la alfabetización digital. Yo creo que eran años, y este año en especial, son para reforzar el trabajo en la educación a distancia. Insisto, no soy sanitarista, así que no quiero ser un chanta, pero a mí me preocupa lo de la presencialidad con este nivel de pandemia. Y sé que esto no conviene políticamente, porque está todo el mundo hablando de la presencialidad, los que son opositores. Yo creo que
con este nivel de enfermedad, de contagios y de muertes, es un tema que no lo hubiera llevado a la cancha. Pero es mi opinión personal, ¿no? Miguel. ¿Y por el tema asistencia? ¿Perdón? Digo, ¿y el tema de asistencia de los trabajadores? No, lo mismo. Yo creo que son momentos de suma emergencia. Son momentos que el Estado, así como soy tan proclive a la actividad privada, al principio de subsidiariedad, a la necesidad que la riqueza la generen los privados, creo que el Estado participa justamente en la vida social y económica, debe participar justamente en las emergencias, por ejemplo, ayudando, por eso les hablé del ATP, de la IFE, son los momentos pero que digo, el Estado debe estar presente activamente y no debe haber hoy movimiento. Claro, hoy no pero digo, la movimiento. ciudad no ofreció nada, por ejemplo, de todo esto, ¿no? Y No, siempre bueno, apuntando, ciudad... ¿no? Porque cuidamos al gastronómico, porque cuidamos al que tiene un bar, al que tiene un restaurante, ¿no? ¿Y dónde está esa ayuda, Porque ese la ciudad cuidado? vive en un mundo totalmente distinto al resto de la Argentina. La ciudad de Buenos Aires, obviamente yo soy el presidente del Partido Federal, lo que le voy a decir está teñido de subjetividad, es una ciudad que nosotros los de la provincia de Buenos Aires le cedimos al Estado Federal hace muchos años, y con ella cedimos los mayores niveles de riquezas de nuestra provincia. Nosotros cedimos el puerto de la ciudad de Buenos Aires, creamos una ciudad que es una ciudad para todos los argentinos, y los principales perjudicados somos nosotros, somos la provincia de Buenos Aires, porque nosotros cedimos nuestras mayores riquezas al Estado Federal y al Estado Nacional, y nos quedamos en gran parte de nuestra coparticipación sin el puerto y sin los sectores más pudientes y más importantes a nivel riqueza de la Argentina. Lo que hizo la provincia de Buenos Aires hace más de un siglo, la historia argentina a veces no lo tiene en cuenta, y no lo tiene en cuenta en especial nuestra dirigencia política, que se niega a hablar de coparticipación y se niega a hablar de la injusticia a que somos sometidos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, que también sería para una mañana entera. Pero es muy injusto lo que le pasa a nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho, el presupuesto de La Matanza no le hace ni cosquillas al presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no, Miguel? Cuando muchos me piden mayor enemistad y mayores críticas y durezas con el municipio de La Matanza, yo muchas veces les digo, primero resolvamos también, además de nuestras diferencias políticas y electorales, resolvamos también esta inequidad absoluta que tiene el municipio de La Matanza y los municipios del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, de 30, 40, 50, 70 veces más chico que el de la ciudad de Buenos Aires, ciudad que era nuestra y que la cedimos, todo bien, pero ciudad que nosotros cedimos, y que era parte de nuestra provincia. Eso en algún momento la clase política argentina lo debe resolver, como les dije anteriormente, debe resolver el tema del AMBA, de estar en un mismo circuito metropolitano y que tengamos realidades tan distintas. Miguel, la última, ahora sí, te prometo, año electoral, ¿no? Hay elecciones a fin de año, se corrieron un mes, ya un poco lo vinimos tratando. ¿Qué será del Partido Federal en estas elecciones? ¿Sería algo así como, viste, composición La Vaca, Splash? Bueno, me imagino que están empezando a charlar. ¿Hay algo para decir o todavía es muy prematuro? Está para decir esto que hablamos recién justamente. El Partido Federal... y la motivación más grande que tenemos es que, por ejemplo, ustedes nos permitan hablar, y les agradezco el espacio, por ejemplo, estos temas que hablamos recién, ¿no? Del AMBA, de lo que significó la cesión de la Ciudad de Buenos Aires a nuestra provincia. El Partido Federal, algunos nos van a acusar de testimoniales, pero a esta altura de la vida, de la militancia, en un momento de una crisis y una decadencia tan importante que estamos sufriendo, para nosotros estamos casi en una etapa preconstituyente, previo a la sanción de la Constitución Nacional. Me van a acusar también de rosista por ser de La Matanza, pero estamos en una situación muy difícil, en la cual la necesidad de reconstruir la Confederación Argentina, buscar autonomía en nuestros municipios y fortalecimiento de las gobernanzas locales, nos parece el hecho más importante de la política argentina con vistas al futuro. Nos parece que es la gran forma de salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, la campaña la queremos utilizar en el buen sentido para propagar estas ideas y ver si podemos insuflar a nuestros vecinos de La Matanza y de toda la provincia de Buenos Aires de estas ideas, ¿no? De la necesidad de defender a nuestros municipios, de la necesidad de defender a nuestra provincia, y vamos a utilizar mucho el Partido Federal la campaña para eso. ¿Hay chances de ser parte de alguna coalición, de algún frente? Hay chances, pero tampoco damos la vida por ello, en el sentido que sinceramente nos interesa mucho poder difundir nuestras ideas. Es una etapa de formación de un partido chico y en la cual queremos llevarlo a toda la provincia de Buenos Aires. Estamos construyendo toda la provincia de Buenos Aires y queremos llevar nuestras ideas
y bueno, con eje desde el partido de La Matanza hacia el resto de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, me imagino que la charla en esta posibilidad debe ser justamente esto, ¿no? Si vamos a ser parte, no perder la esencia y lo que queremos mostrar. Claro, porque si no nos pasa eso, permanentemente, por temas electorales e inmediatos, perdemos todo el discurso y todo el relato en el buen sentido que le queremos demostrar a la sociedad que tenemos y que creemos que es clave. Insisto, la Argentina quiere resolver sus problemas sin la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia, que tiene más del 50% del Producto Bruto genera argentino, tiene casi el 40% de su población, quiere solucionar sus problemas sin nuestra provincia, la cual recibe la mitad en materia de coparticipación de lo que debería recibir. Si la Argentina no resuelve el problema de la provincia de Buenos Aires, la Argentina no tiene destino ni futuro. Y si la provincia de Buenos Aires no resuelve el problema de La Matanza, que es cercano a un 12%, tampoco. Entonces, nos parece que hay que empezar a ubicar las prioridades que debemos tener en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y esto lo queremos meter en el centro del debate. Bien, gracias, Miguel. No, gracias a ustedes, gracias. Un saludo a toda la gente del medio, de la universidad, que estimo mucho. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.